Ya listo. A ver, el tema que toca hoy es el realismo, pero es el realismo peruano, no el realismo internacional, con Dostoyevsky, con Stendhal, no, sino ahora lo que toca es el realismo en el Perú. Hayamos visto nosotros, por favor, traten de escribir en el chat todo lo que puedan para ir viendo también las participaciones, que por cada, por cada movimiento literario hay de base, hay, hay un periodo histórico. O sea, el, lo que sucedía en el contexto histórico-social en el Perú iba también acompañado con el respectivo movimiento literario, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en la época del inicio de la República, cuando el Perú recién se comenzaba a construir como país independiente, ¿qué movimiento literario se asume en ese momento? ¿Con qué lo relacionamos? En la primera etapa del Perú como república, en 1821, 22, 23, 24 en adelante, ¿con qué movimiento literario está ligado? ¿Lo recuerdan? Muy bien, Silvia, el costumbrismo. Excelente. Luego surge un periodo de bastante apogeo económico en el Perú por el descubrimiento de este recurso natural que es el guano y el salitre, ¿no? Pero al inicio el guano, conocido como la prosperidad falaz. En este momento, donde el Perú tenía grandes reservas de guano y que eran vendidas al extranjero, ¿con qué movimiento se relaciona? Muy bien, como dice Silvia y Arrieta, con el romanticismo en el Perú. Un romanticismo que no era... A ver, chicos, el romanticismo en el Perú no tenía una crítica social. Más bien los romanticistas en el Perú, como Ricardo Palma, ¿qué temas más desarrolló, por ejemplo, Ricardo Palma en su romanticismo, en su literatura romántica, como en las tradiciones peruanas? ¿Cuál es la temática que más le interesaba a él? ¿Alguien recuerda? No hablaba de amor, pues, ¿no? Bien, Silvia. Más el interés tenía por temas históricos del Perú. Y por otro lado estaba Salaberry, ¿no? Que a él sí le interesaba temas netamente, digamos, idílicos, ¿no? Amorosos y demás. Bueno, ustedes saben que luego del apogeo económico que el Estado peruano tiene por la venta del guano y el salitre, se desarrolla una guerra, la guerra más terrible, más, digamos, funesta, más nefasta que el Perú ha tenido en su historia. No solamente porque la perdió, sino por todo lo que implicó perder esa guerra. ¿Alguien recuerda cómo se le denomina esa guerra? Ya, la guerra del Pacífico. ¿Qué otros nombres tiene? Tiene varios nombres, ¿eh? Aparte, ¿cómo se le llama también? La guerra del guano y el salitre, la guerra de los 10 centavos, la guerra de las familias, la guerra entre Perú y Chile, la guerra de Perú y Bolivia contra Chile. En fin, muchas gracias. Todo está acá haciendo, no se preocupen, ¿ya? Estoy visualizando quién participa. Esta guerra trajo muchísimos problemas, pero así como actualmente esta epidemia del coronavirus, el COVID-19, ustedes se dan cuenta de que ha mostrado la pobreza que existe en el Perú. O sea, nosotros ya sabemos que existe pobreza, pero con lo que ha sucedido, los canales de televisión, la prensa, la sociedad en su conjunto, ha dejado de mirar para otro lado y, digamos, ha tenido que voltear y enfocarse en las diferentes problemáticas que tiene la sociedad, ¿no? Eso también pasó con la guerra. O sea, ya se sabía que en el Perú había desigualdad, se sabía que había discriminación, se sabía que el Perú era un país donde solamente un grupo de personas tenían los privilegios y la gran mayoría no. Justo cuando se da la guerra, eso es lo que también se muestra. Y principalmente se muestra la corrupción que había en el gobierno peruano. O sea, un gobierno, un Estado peruano que no defendía los intereses de la población, sino solamente buscaba defenderse a sí mismo y llenarse los bolsillos para sí. Eso durante la guerra, ¿no? O sea, la mayoría de personas que murieron en la guerra fueron pues gente campesina, gente de muy bajos recursos. Ellos fueron a morir. Entonces, aparecen escritores que obviamente no van a hablar pues del pasado romántico ni de los idilios entre un varón y una mujer.
lo que le va a interesar en esta época a los escritores es denunciar todas las desigualdades sociales que habían. Es denunciar a los gobiernos que solamente servían para defender los intereses de los ricos. En este momento se va a defender al indígena, se va a defender al campesino, se va a defender a la mujer incluso. Entonces, el realismo peruano es un movimiento literario de denuncia, un movimiento crítico, un movimiento que va a utilizar la literatura para la reflexión, el análisis y la denuncia contra los abusos, contra las imposiciones y contra la opresión que sufre el pueblo. Esa más o menos es la idea del realista. Y ojo, como su mismo nombre lo dice, el realista lo que va a tratar es demostrar la realidad. ¿Qué creen ustedes? ¿De manera apasionada o de manera razonada? ¿Por qué lado creen que van los realistas? ¿Por la razón o por la pasión? Muy bien, Leonardo, Briane, Silvia, Vania. Y claro, es obviamente por la razón, pues no por lo lógico, por lo que se puede comprobar. Eh, Eso no quita que los escritores realistas le pongan mucha emoción a la hora de escribir algo, ¿ya? Pero esa emoción está fundamentada en la razón. Otro punto, los realistas serían, en todo caso, objetivos o subjetivos. ¿Qué creen ustedes? Muy bien, Vania, Silvia, excelente. Bien, Leonardo. Obviamente eran objetivos, ¿no? Trataban de explicar la realidad tal cual era. eh, y no dejarse llevar por cuestiones imaginarias, fantasiosas, sino más bien tratar de ser un reflejo de lo que sucedía en esa época. Ya, otro punto más y saber si lo piensan bien. Como los realistas que tenían esos objetivos, ¿no? De utilizar la razón, de denunciar, para ellos, ¿qué creen que era lo más conveniente utilizar? ¿Qué tipo de literatura? ¿La poesía o el ensayo, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes que utilizaba más un escritor realista? Que era objetivo, se basaba en la razón, hacía una denuncia, el ensayo o más bien la poesía. ¿Por dónde creen que sea más entendible cuando uno quiere denunciar algo? ¿Mm? Bueno, como ustedes saben, chicos, cuando uno, por ejemplo, está enamorado, ¿no? No le vas a dar un ensayo a tu pareja, ¿no? Lo puedes hacer, ¿no? Pero no es tan adecuado, es más algo metafórico, algo sentimental, ¿no? Un poema. Pero si tú, por ejemplo, quieres criticar lo que sucede con los ambulantes, quieres criticar lo que pasa con los gobiernos, con el tema de los hospitales, vas a hacer un ensayo, pues. Es lógico, ¿no? En un ensayo tú puedes explayarte con tus ideas, tus opiniones y demás. Por eso que los escritores de la época realista tendían más al ensayo, tendían más a la narrativa, no tanto a la lírica. La lírica es la poesía, o sea, la poesía en el realismo no era un recurso muy utilizado. Lo que más se utilizaba era el ensayo, era la narrativa, era el cuento, la fábula incluso también, el artículo periodístico. Ahora, chicos, vamos a acá dar alguna definición breve y avanzamos, ¿ya? A ver, presten atención. El realismo es un movimiento que surge en Francia a mediados del siglo XIX. ¿Qué pasaba en esa época en Francia? Había un desarrollo industrial, había mucha desigualdad social. Aparte también para esa época, chicos, ¿saben qué había pasado? Había la postura de que el hombre no había sido creado por un dios, sino que el hombre había evolucionado, ¿no? La teoría evolucionista de Charles Darwin. Aparte de eso, había entrado en escena el desarrollo industrial. Entonces era como que un mundo un poco más objetivo. Se habían destruido o se habían hecho añicos algunas creencias fantasiosas, y por eso es que los escritores tienden a tratar de mostrar la realidad de manera cruda. En el Perú sucede esto con la guerra con Chile, ¿no? Durante la guerra con Chile, por todo lo que sucede, los escritores tienden a esa escritura de denuncia. Bueno, ¿cuál es la característica de la escritura realista en el Perú? Predominio de la realidad sobre la imaginación. Se rechazan la pasión romántica, ¿no? Es eminentemente objetivo.
rechaza los vicios del pasado, o sea, trata, a diferencia de Ricardo Palma, pues que hablaba sobre el tema del virreinato, del inicio de la república y los incas, los realistas dicen no, vamos a hablar de lo que pasa en este momento, no es momento para estar ahorita como que ilusionándonos por lo que pasó en la época de la colonia, no, eso ya no, no es momento. Se prefieren los temas sociales, se denuncia el maltrato del indio o del campesino. En esa época no se le decía campesino, el término era indio. Y era bien radical, ¿no? O sea, iba a la raíz de los problemas políticos y sociales. Y también hay una defensa del nacionalismo. ¿Quiénes son los máximos exponentes, los máximos representantes de esta corriente? Tenemos a el anticristo, Manuel González Prada, el apóstol de la muerte, también conocido, tiene una innumerable cantidad de producción literaria, pero digamos que las obras más conocidas que tiene son Páginas Libres y Horas de Lucha. Tenemos también a Clorinda Mato de Turner, mujer, escribió Ave sin nido, Herencia, Índole, Tradiciones cusqueñas. También tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera. ¿Se dan cuenta que acá aparecen mujeres? Es como que por primera vez se le da esa importancia de la revaloración de la opinión de la mujer. Porque como estábamos en una situación social de problemática social, se evidenciaba el trabajo importante, ¿no? de la mujer también, como un sector excluido de la sociedad. Mercedes Cabello Carbonera escribió Sacrificio y Recompensa y Los Amores de Hortensia. Luego también está Abelardo Gamarra, conocido como El Tunante, escribió 100 años de vida perdularia, Algo del Perú y mucho de Pelagatos. Y Leonidas Yerovi, la de A4000. Obviamente los más importantes van a ser Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Manuel González Prada y Ulloa nació en Lima en 1844 y falleció en 1918. Una pregunta para su razonamiento. Manuel González Prada, que era tan crítico, que luchaba por defender a los obreros, a los trabajadores, estaba en contra de los gobiernos, estaba en contra hasta de la iglesia, porque decía que la iglesia católica en el Perú solamente utilizaba a la gente para cobrarle impuesto y para engañarle con supuestamente un paraíso. Ya, este Manuel González Prada, tan crítico, ¿qué creen ustedes? ¿Era amigo o era un opositor a Ricardo Palma, romanticista? Porque son más o menos por ahí están, ¿no? O sea, se conocían, pues, ¿me entiendes? Vivían en la misma época, vivían en Lima también. Recuerda que a Ricardo Palma le dicen el bibliotecario mendigo, ¿no? E incluso, chicos, les comento que Ricardo Palma fue director de la Biblioteca Nacional y el que lo sustituyó fue Manuel González Prada. ¿Qué creen ustedes? ¿Tenían compatibilidad? ¿Creen que eran amigos? ¿Tenían confluencia? ¿O estaban enemistados? Había como que una rivalidad según sus corrientes. ¿Qué creen ustedes? Claro, eran opositores completamente, pero sí, sí, pero más Manuel González Prada tenía cólera a Ricardo Palma. O sea, a Manuel González Prada le molestaba, le incomodaba que hayan personas que se dediquen a escribir temas como románticos en vez de criticar, ¿no? No era discípulo, ¿eh? No, nada que ver. Y más bien, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, también se hizo opositor de Ricardo Palma. Hay entre ellos unas denuncias que se hicieron, ¿no? Críticas de manera pública, en fin. A ver, Manuel González Prada, como pueden visualizar en el texto, nació en Lima. Él venía de una familia adinerada, aristocrática. Él incluso al inicio, ¿saben qué? Su familia lo matriculó en un seminario, o sea, para que sea sacerdote, imagínense. Pero luego él, pues, estuvo muy en contra de todo lo que está relacionado con el mundo clerical, católico, y se volvió ateo. Tanto así que por eso le dicen el apóstol de la muerte, el anticristo, ¿no? Antes de la guerra con Chile, chicos, él era modernista, ¿no? O sea, su poesía de Ricardo Palma, porque escribía poesía al inicio, era un poco más adornada, estética. Ya luego de ello, Ricardo Palma tiene una posición crítica
y pues su literatura se va a basar en... Es más, Ricardo Puebla se vuelve un político, forma su partido político incluso, al inicio, ¿no? Luego él dice que la política no sirve para nada y se vuelve un anarquista, ¿no? No tiene una posición, está en contra del gobierno y demás, ¿no? Dice que sirve para robar. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a un escritor peruano contemporáneo, digamos, que también se metió en la política y quiso ser presidente del Perú? ¿Recuerdan o no recuerdan? Algún escritor peruano que también estuvo pues, involucrado en la política y que fue candidato incluso, llegó a segunda vuelta todavía. Claro, Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa también estuvo por ese camino. Bueno, y en realidad muchos escritores, ¿ah? También Santo Chocano, también Abraham Lelomar, eso ya lo vamos a ver después, no se preocupe. Ajá, Vargas Llosa también. Pero luego Mario Vargas Llosa, pues, al no ganar, renunció del Perú, se fue a vivir a España, sacó su nacionalidad española y está por allá feliz de la vida, ¿no? Bueno, en su juventud, Manuel González Prada formó un círculo un círculo de escritores, ¿no? Que luego se transformaría en un grupo político llamado la Unión Nacional, ese era su partido, la Unión Nacional. Luego de esto, recuerdan ustedes que Manuel González Prada comenzó a criticar la realidad social, comenzó a criticar a la situación del indígena, la opresión que había, a los gobernantes completamente, y él decía que incluso la clase gobernante en el Perú solo ha servido para robar, solo ha servido para estafar, solo ha servido para sus intereses y no para la defensa popular, ¿no? La defensa del pueblo. Fue un intelectual, ¿no? Manuel González Prada viajó por Europa también, ¿no? Y ahí fue donde más o menos conoció de filosofía, de política, desarrolló también el tema artístico y bueno, luego se quedó en el Perú. Es un precursor del indigenismo, que lo vamos a ver luego. En fin, chicos, sus obras por lo general son ensayos. Recuerda que un ensayo no es un cuento, no es una novela, tampoco es poesía. Un ensayo es una creación literaria en la cual una persona plantea una idea y la defiende esa idea, con argumentos, con opiniones y demás. ¿Por qué un ensayo no podría ser un artículo científico? Porque un ensayo no está, digamos, no tiene como objetivo hacer un análisis minuciosamente estadístico o comprobado con estudios, ¿no? Un ensayo más que todo es una opinión con la razón, una opinión con argumentos, pero es tu opinión al fin y al cabo. Entonces, por eso es parte de la literatura. El conjunto de ensayos que él tiene está en un libro que se llama Páginas Libres. Ahí habla, por ejemplo, sobre la guerra con Chile, habla sobre Andrés Sabelino Cáceres. También tiene otros que son, por ejemplo, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Propaganda y Ataque. Tiene varios. Figuras y Figurones, Nuevas Páginas Libres, Anarquía. Y también tiene poesía, porque como les decía, a Manuel González Prada, antes de la guerra con Chile, se dedicaba también a hacer una escritura poética, pero más que todo con tendencia modernista o precursora del modernismo. Ahí tienes a Minúsculas, Presbiterianas, esas son obras de poesía. También hizo en narrativa, pues, o sea, si tú dices, pero no escribió ninguna historia así, El tonel de Diógenes. Hizo teatro incluso, miren, hizo obras de teatro. Cuartos para hombres vacíos y Chico, doctora y doctor. Dentro de la obra Páginas Libres hay un discurso que justamente habla sobre el tema de la guerra entre Perú y Chile, llamado el discurso en el Politeama. ¿Por qué Politeama? Porque el Politeama era un teatro que estaba en el centro de Lima. Entonces, ¿qué había pasado, chicos? Después de la guerra con Chile, los estudiantes secundarios, así como ustedes, no estaban en su casa haciendo TikTok, ni estaban perreando con Maluma o con Bad Bunny, ¿no? Sino tenían bastante conciencia y decían, el Perú ha quedado destruido, devastado por la guerra con Chile, así que nosotros como estudiantes, como futuros representantes de la patria, vamos a restaurar el Perú. Para eso vamos a hacer, digamos, algunos eventos que no era pues como los que conoces ahora, ¿no? Ya sabes que un evento
a qué te suena, ¿no? Los eventos que ellos hacían estaban vinculados con invitar a escritores, invitar a políticos, a teatros, y que se presenten, hacer como números, ¿me entienden? Entonces, es como que ustedes, por ejemplo, digan, ¿no? En Caraballo la situación está complicada, hay mucha gente que no puede, digamos, satisfacer sus necesidades por la pobreza que hay, ¿no? Entonces, nosotros como parte del colegio, como estudiantes, vamos a recolectar víveres y vamos a llevarlos a algún tipo de barrio, como lo han hecho ustedes, incluso para alguna vez, ¿no? Como el profesor Vladimir, ¿no? Igual, ya, algo así, pero ellos, los estudiantes del colegio secundario, lo hacían a nivel macro. Ya, entonces lo hacían a nivel macro. Lo invitaron a Manuel González Prada, y Manuel González Prada lo que hizo fue justamente dar un discurso, ¿no? Un discurso. Ahora, acá Silvia pregunta, ¿y por qué Manuel González Prada escribía con I con Y en vez de I? Lo que pasa es que Manuel González Prada era, primero que no era una persona que no sabía leer y escribir, ¿no? Más bien sabía bastante leer y escribir, o sea, tenía un desarrollo intelectual superior, complejo. Y él se dio cuenta de que es absurdo escribir, por ejemplo, la palabra rey con Y, porque suena como si fuera la I. Entonces, ¿por qué escribir con Y? ¿Por qué escribir páginas con G si el sonido fonético es como J? Manuel González Prada decía, lo que pasa es que estamos viviendo la costumbre española y hay que luchar contra ello porque los españoles han venido a oprimirnos. Pero Manuel González Prada, siendo anarquista, era crítico a los españoles, era crítico a la iglesia, era crítico al gobierno y defendía a los intereses populares, ¿no? Entonces es por eso que él en sus obras trata de escribir de la manera como suena, pero no porque no sabía, sino porque él denunciaba esa forma de escritura, ¿no? Él decía que esa forma de escritura era reproducir lo que los españoles querían contra nosotros. Y pues en este discurso, el discurso del Politeama, ahí Manuel González Prada nos dice una frase épica, una frase que hasta el día de hoy se utiliza, que es: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Cuando habla de viejos a la tumba, es una cuestión metafórica, una alegoría. Habla de la clase política, de los políticos que toda la vida se han dedicado a robar, que toda la vida solamente han entrado a la política para llenarse los bolsillos. Entonces, desde ese punto de vista, Manuel González Prada dice, no, toda esa clase política debe irse, ya debe descansar, ya a la tumba. Y más bien los jóvenes que quieren una sociedad nueva, equitativa, justa, deben actuar, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Luego también tenemos a Clorinda Mato de Turner, ella es cusqueña. Miren, se casó a los 17 años, prácticamente la edad de algunos de ustedes, o bueno, casi por ahí, ¿no? Y fue viuda pronto, su pareja falleció, y también perdió a su hijo. Esta mujer, ¿no? Clorinda Mato de Turner, se dedicó activamente a la difusión cultural a través de diversas publicaciones. En Cusco, imagínate una mujer cusqueña en estas épocas que tenga el interés de leer, de escribir y rechazar el maltrato al indio. Incluso también estuvo en Argentina. Fue discípula de Manuel González Prada. Y es una de las que primero se interesa en la educación. Ella incluso es la primera que trata de educar a los niños, ¿no? Es ella una de las que incursiona, porque en esa época no había un estudio para los niños, ni menos niños pobres. Su obra más importante es Ave sin nido, donde ella denuncia aquí el maltrato hacia la mujer, el maltrato que existe, pues, ¿no? Que había, y también al campesino. También escribió otras obras. Si ustedes desean, en el material que les he proporcionado pueden encontrar la obra, algunas lecturas como Anarquía, de González Prada, y que para ver, de repente les interesa, de repente les agrada. Hay un extracto del discurso de Politeama. Todas esas lecturas las pueden encontrar en internet también. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a responderle algunas cuantas, y bueno, lo demás es tarea, ¿ya? A ver, pregunta número 1. ¿Cuál es el acontecimiento histórico que marcó el inicio del realismo en el Perú? ¿Qué fue lo que sucedió para que se dé el realismo en el Perú? A ver, chicos, ¿qué marcarían ustedes si fuera el examen de admisión?
¿Alguna idea? Muy bien, Fátima, excelente. Claro, por supuesto, ¿no? El acontecimiento que sucedió en el Perú fue la guerra con Chile. Muy bien, Che. Listo. Ahora, Manuel González Prada escribió Horas de lucha, así como, que es una analogía, a ver, ¿qué alternativa marcarían ahí? Si Manuel González Prada escribió Horas de lucha, entonces, bien Silvia, Clorinda Mato de Turner escribió Aves sin Nido. Perfecto. A ver, según lo que les he comentado, según lo que han visto también en la cantidad de obras, ¿en qué géneros destacó Manuel González Prada? ¿En qué géneros? ¿Qué géneros desarrolló? ¿Mm? Por ejemplo, su obra Anarquía, su obra Páginas Libres. ¿Qué género es? ¿Cómo se le llaman? Bien, Sheila, bien, Briane. Por supuesto, él tuvo bastante incursión en lo que es el ensayo, un ensayo político, ensayo crítico, y también en el tema del lirismo, ¿no? En la lírica, o sea, en la poesía. Pero digamos que la poesía lo hizo recién, o lo hizo anteriormente, ¿no? La poesía fue hecha o desarrollada cuando él era como que un precursor del modernismo, pero luego con la guerra él netamente asume una posición de ensayo, ¿no? A ver, para Manuel González Prada, chicos, ¿por qué el Perú pierde la guerra con Chile? ¿Quiénes vencen al Perú en la guerra con Chile? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué perdemos la guerra? Según lo que más o menos he ido comentando, hemos ido conversando. ¿Por qué los peruanos, como país? Bien, Silvia. Bien, Harold. Muy bien. Claro. Si el Perú pierde la guerra, en realidad es por la ignorancia y porque lamentablemente se nos ha inculcado un espíritu de servidumbre. Muy bien. ¿El realismo contra qué corriente literaria se va a oponer? ¿Contra qué corriente literaria surge y se enfrenta directamente? Bien, Sheila, muy bien, muy bien. Contra el romanticismo. Excelente, bien, Vania, bien, Silvia. Claro, el romanticismo habla de la pasión, la fantasía, ¿no? El realismo se oponen directamente. En la 6, ¿dónde fue el origen del realismo? Ya lo habíamos comentado también. Bien, muy bien, chicos. Francia, excelente. Bien, Harold también. A ver. Bueno, esta frase no se las he comentado, pero es parte del polidiscurso en el Politeama, así que por lo tanto es de Ricardo Palma. Ricardo Palma. Pregunta 8. A ver, establece la relación correcta. Obra con autor. A ver si lo hacen bien. ¿Cuál sería? ¿Qué alternativa marcan en la 8? Si vendría en el examen. ¿Alguna idea? Ahí está, autor con la corriente literaria pertinente. Claro, a ver, vamos a ver si lo han entendido ya, hasta ahora. Manuel Asensio Segura. Sí, la alternativa es la D. Muy bien, Silvia, bien, Sheila, Leonardo, Fabricio, Vania, Oriane, muy bien. La pregunta es, Manuel Asensio Segura, ¿con qué corriente lo relacionas? Perfecto, sí. Costumbrismo. Y a Ricardo Palma, ¿con qué lo relaciono? Ricardo Palma, ¿con qué corriente? ¿Alguna idea? Bien, Sheila, bien, Fabricio. Y Carlos Augusto Salaverry, ¿con qué corriente está relacionado? También con romanticismo, ¿no? González Prada ya se ha dicho que con realismo. Y bueno, y Chocano, todavía no hemos tocado a Chocano. Pero a Chocano, ¿con qué recuerden haber en clases pasadas? Muy bien, claro, con el modernismo. Muy bien. Pregunta número 9. Pregunta número 9, a ver, presten atención. La expresión, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿en dónde lo encontramos? ¿En qué obra de Manuel González Prada? ¿Qué obra marcaría? La número 9.
La D, muy bien. Bien, Fabricio, Vania, Sheila. Y por último, con esto ya terminamos la clase, corriente literaria que presta más atención a la razón y se opone al subjetivismo. ¿Cuál será? A ver, la 10. ¿Qué marcarían en la 10? Bien, Vania, Silvia, Sheila, claro, el realismo, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, eso sería todo. La tarea pendiente, por favor, es la página 301 y 302. Nada más. Tienen hasta la otra semana para poder entregarlo. Si se ha entendido todo, entonces una reacción, por favor. Ya nos vemos el día viernes, puntuales. Si se ha entendido una reacción para poder cerrar acá el tema. Gracias, Briane, Sheila, Silvia, Vania, Keren, Harold, Leonardo, Fabricio. Muy bien, muchas gracias. Chicos, cualquier duda me lo hacen llegar por Messenger. Yo voy a estar ahí atento para cualquier cuestión resolver. Cuídense, nos queda 2 minutos, igual ya acaba esto. Prepárense para las clases que vienen, que tienen todavía un par de clases más, o una clase más creo, ¿no? Ya. Chao, cuídense. Y gracias por los saludos ayer.